¿Quién vive? Vamos a probar, pues. Dios es bueno y es maravilloso. Vamos a ir al libro de Lucas 16, versículo 15. Lucas 16, 15. Estamos allí en Lucas 16, 15. Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Entonces les dijo: ustedes sois los que os justificáis a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Acá Jesucristo, hablando con los fariseos, le decía que ellos se justificaban delante de ellos mismos, que ellos buscaban esa justificación delante de los hombres, y que todo lo que ellos tenían por algo bueno, algo alto, algo de buena estima, delante de Dios era abominación. Cuando el Señor viene, una de las frases que el Señor decía era que Él vino a causar división, que Él no vino a traer paz a la tierra, sino división. Son palabras que para el que no entiende parecen ir contrarias a la naturaleza de Dios, pero lo que enseñan esas palabras son la realidad de Dios. O sea, Dios es contrario a nosotros. Dios es contrario a nosotros. ¿Y por qué? Porque Dios nos hizo perfectos, según el libro de Génesis, conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Y el hombre se extravió. O sea, de allí el hombre entró en corrupción. Por eso el hombre es contrario a Dios. Por eso Jesús cuando viene dice: no vine a traer paz, sino división, disensión. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es distinta a la nuestra, aunque de Él venimos. Y es distinta por la corrupción que hay en el ser humano. Aquí hablándole Jesús a estos fariseos, ellos se justificaban delante de los hombres. Ellos trataban de hacer todas las cosas para ser vistos. Ellos trataban de hacer las cosas para que vieran sus acciones las personas, pero no para agradar a Dios. Y era lo que Jesús le decía a ellos. O sea, ustedes no buscan la gloria de aquel. Si nosotros vamos al libro de Hechos 21, vamos a ir al versículo 10. Hechos 21, 10. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Aquí dice la palabra en el libro de Hechos. Estaba allí Pablo con muchos hermanos y descendió un profeta llamado Agabo y le dio una simbología con un cinto de lo que iban a hacer con él en Jerusalén. Y los hermanos, al escuchar la profecía, le dijeron que él no descendiera, pero Pablo le dijo que él estaba aún dispuesto a morir por el nombre de Jesús.
que vemos acá, que Pablo, contrario a lo que la naturaleza humana tiene por sublime, que es la vida terrenal, él preferiría dejar esa vida por Cristo. O sea, lo que él tenía por sublime era muy contrario a lo que el hombre tiene por sublime. Porque Pablo estaba dispuesto aún a morir por el nombre de Jesús. Y esto es lo que nosotros podemos ver que no tenían aquellos judíos que Jesús reprendía. Ellos estaban allí, pero ellos, aunque se justificaban en la ley, ellos estaban en la sinagoga y ellos se justificaban con ser creyentes, ellos se justificaban porque decían que eran personas que servían a Dios, se justificaban porque iban a la sinagoga, se justificaban porque hacían algunas cosas que aparentaban cierta piedad, porque era lo que habían aprendido ellos allí y ellos decían que eso era honrar a Dios. Tenían eso por sublime, pero ignorando que Jesús le decía que para Dios eso era abominable. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Y por qué? Porque se hace para agradar al hombre. Las cosas que agradan a Dios son las cosas que se hacen para agradar a Dios. Y aquí vemos la diferencia en Pablo. Pablo decía, yo estoy dispuesto aún a morir por el nombre de Jesús. O sea, Pablo estaba claro en su propósito. Este mismo apóstol Pablo en el libro de Filipenses, y nosotros vamos a Filipenses, al capítulo 3. Estamos ahí en Filipenses 3. En el versículo 7, dice Pablo a los filipenses de la siguiente manera. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Amén. Aquí vemos a este apóstol mostrando lo que él tenía por sublime. Él hablaba de todas esas cosas que para él eran ganancia en esta vida. Todas aquellas cosas que él había obtenido con sus estudios, con su trabajo, todo aquello que él había ganado con su integridad en el judaísmo. Él tenía ahora todo eso por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. O sea, porque lo sublime para él era Cristo. Recordemos la parábola del Señor, que el reino de los cielos es como una perla que un hombre, un mercader, hallarla, vendió todo lo que tenía para adquirir esa perla. ¿Por qué? Porque era preciosa para él. Así es para nosotros el reino de Dios. Y para Pablo ciertamente era así, porque Pablo había dejado todo y lo tenía por basura. O sea, él no quería hablar que las cosas que Dios le había dado a él para participar de ella eran una basura, pero él quería hacer un contraste en lo que eran las cosas de Dios y las cosas del mundo, qué nivel tenían cada una en su vida, y las contrastaba de esta manera, poniendo que todo aquello que no es Dios es basura para él comparado con Dios. Esto es importante porque estos fariseos estaban muy lejos de hacer cosas como las que hacía Pablo. Estos fariseos se justificaban con ellos mismos. Ellos diezmaban, daban de lo que les sobraba, ellos iban y extendían sus flecos, hacían largas oraciones, sus vestimentas las tenían como para aparentarse en ser creyentes, pero en realidad estaban muy alejados de lo que Dios quería. Estaban muy alejados. ¿Por qué? Porque se olvidaban de lo que Dios mandaba, de lo que Dios quería que se hiciera. Entonces, al olvidarse de aquello, ellos estaban haciendo las cosas, era para ser vistos, para agradar a los hombres. Porque ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros en la voluntad de Dios? Sino escuchar sus palabras, atender lo que Él está hablando para saber qué Él pide de mí, qué Dios pide de mí, qué Dios me demanda. Porque es muy fácil decir, no, yo creo en Dios. Todo el mundo, la mayoría, esta es una expresión, dice que cree en Dios. Dice que cree en Dios, pero cree en Dios ¿por qué? ¿Sabes quién es Dios? Hay muchos dioses en el mundo, dice la palabra. Pero para nosotros solamente hay un Dios.
el Padre, de quien proceden todas las cosas. Uno pudiera decir, bueno, sí, ese es el Dios mío. Pero la Escritura también nos dice que nadie tiene al Padre si no tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo, ese tiene al Padre. Amén. Pero la Escritura también nos dice que el Hijo es la palabra, el logos de Dios encarnado, el pensamiento. Entonces, no es un simple decir, hay que saber lo que estoy diciendo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos algo por sublime, nos preocupamos por ese algo. ¿Cómo yo sé que alguien no aprecia algo cuando veo que no lo valora, no lo aprecia? Si yo quiero darme cuenta que alguien valora, que alguien quiere algo y alguien quiere obtener ese algo, lo veo cuando veo el tipo de valor que la persona le da a aquello. Entonces yo digo, oye, esa persona quiere tener aquello, porque lo valora. Cuando Dios me da algo, si yo quiero hacer ese algo, yo voy a valorar aquello. Y voy a buscar eso. ¿Por qué? Porque para mí eso es sublime. Para mí eso es algo especial, algo que quiero hacer. Y esa es la diferencia. Isaías dice, nuestra justicia, Señor, son como trapos de inmundicia. ¿Quién podrá ser salvo? Decía Isaías. Porque Isaías decía, lo que nosotros hacemos, Señor, no alcanza a llenar tus requisitos. Impresionante lo que este profeta hablaba. Claro, no había venido el Espíritu Santo. Y este profeta sabía que no había obras de justicia que alcanzaran a Dios. Solamente había una ley que nos limpiaba, nos redimía, difería el pecado. Y son cuestiones tremendas que el creyente debe saber. Cuando Dios nos llama a amar, a valorar sus cosas. Si nosotros nos vamos al libro de Juan, en su capítulo 14, Juan 14, en el versículo 21, ¿estamos allí? Dice la palabra de la siguiente manera, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Veamos lo que te acabo de decir hace un momento. O sea, para mí Dios es el Padre, el que de Él proceden todas las cosas. Pero para yo amar al Padre, tengo que amar al Hijo. Eso me dice la palabra. Aquí Jesús lo está diciendo. El que no me ama, mi palabra no guardará. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y son cuestiones, porque Jesús enseña en este contexto, desde el versículo 21, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús está diciendo, aquel que ha aprendido mi palabra, aquel a quien mi palabra ha ido y la guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama, ese es el que me valora. Ese es el que me valora. Y son cosas, porque Jesús acá le dice esto y les da una promesa. Y será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea, el que me valora, yo lo valoraré, dice Jesús. Y mi Padre lo valorará. Y lo amaremos y vendremos y haremos una morada en Él. Es tremendo. O sea, nosotros a veces queremos las cosas de Dios, pero no valoramos a Dios. Queremos ser usados por Dios, pero no atendemos a las cosas que Dios nos dice. O sea, cuando Dios nos llama, lo más importante entender es que cuando Dios llama a alguien es porque en el mundo no quiere escuchar a Dios. Cuando usted ve esta palabra, acá hay muchos testigos de que Dios existe. Hay muchos testigos
que nos relatan con la relación, oye bien, relación que ellos tuvieron con Dios, que hay un Dios glorioso y poderoso en los cielos. Esos testigos nos muestran que pasando muchas adversidades, ellos fueron fieles a Dios y reconocieron que Él es Dios. Y estos testigos, cuando nosotros los exponemos a la cantidad de habitantes de cada tiempo donde ellos les tocó vivir, eran una minoría impresionante, una tetraminoría. Pero ellos así dieron testimonios de Dios. Entonces nos muestra que Dios escoge a pocos para que muestren su gloria en medio de esta humanidad. ¿Cómo tú muestras lo que Dios es? ¿Cómo lo puedes mostrar? Con tu actitud, con lo que tú haces, con lo que tú vives. El mundo sabe que tú te diferencias de Él. Tú sabes que tú te diferencias de ellos. ¿En qué? Es la pregunta. Porque uno sabe cuando uno tiene cosas distintas. Y uno tiene cosas distintas, ¿por qué? Porque uno ha aprendido otras cosas que ellos no han aprendido. ¿Sí? Nosotros aprendemos, ¿por qué? Porque valoramos la palabra de Dios. La escuchamos, la aprendemos, la aplicamos, andamos en ella. Por eso Jesús dice, el que no guarda mis palabras, no me ama. Sencillo, no me valora. O sea, por ende, mi padre y yo no iremos a Él. Eso puedo entender yo por implicación. Es muy sencillo venir a la iglesia, pero no es tan sencillo venir a la iglesia, escuchar y atender a lo que Dios me dice. Eso requiere un extra de parte nuestra. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados, porque estamos tradicionalmente enseñados a vivir de una manera, a hacer las cosas de una manera. Sencillo. Por eso es que mira, hoy día usted ve que hay algunos que se hacen llamar cristianos y andan igualmente en las cosas que andaban antes de conocer a Cristo. Y es tremendo porque estos son los que el mundo reconoce como cristianos, porque claro, se hacen más a ellos. Pero a los que realmente se apartan del mundo por causa de la palabra, los desconocen. ¿Por qué? En realidad es porque esos sí son cristianos. Porque el Cristo fue desechado por este mundo. Hoy hay Cristo en iglesia, tú ves la palabra Cristo en muchos lugares, pero ¿tendrán esas personas algo que ver con Cristo? ¿Tendrán algo que ver con Cristo? La pregunta. Porque Cristo parece estar en muchos lugares, pero está simplemente el título de Cristo, pero no su esencia, no lo que Él es. ¿Y por qué? Porque las palabras de Cristo no son recibidas en muchos lugares. Cuando yo me acerco al Señor, yo tengo que entender que Dios tiene características. Así como una persona, uno conoce a un hermano, bueno, este hermano es así, así, así. Yo, este hermano, oye, no lo voy a, porque a él no le gusta esto no le gusta esto. Se ve, uno aprende a conocer a las personas. Igualmente Dios. Nosotros sabemos lo que le gusta a Dios y sabemos lo que a Dios no le gusta. Y yo te voy a decir algo. Tú haces enojar a un hermano y bueno, es alguien mortal igual que tú. Pero no creo que podamos tener una idea de cómo es hacer enojar a Dios. Es difícil tratar de explicar aquello. Pero Dios tiene sus características. Él se enoja, Él se agrada. Él tiene cosas que le agradan y cosas que le enojan. Sí, Jesús estaba diciendo esto, lo que ustedes tienen porque es lo más agradable, de más alta estima, para Dios es una abominación. ¿Por qué? Porque ustedes buscan agradarse a ustedes mismos. Una vez se ve con asombro
a las personas a diario. Yo lo veo en estos discursos del gobierno, ¿no? Y veo cuando aparece una figura, como un alcalde, y hay otros que están detrás de él, usted ve, la gente no haya dónde ponerlos. Y una jaladera por aquí, una jaladera por allí. Y uno dice, pero es un hombre igual que uno. ¿Se ve? Porque eso es lo que es el ser humano. Busca de ganarse el favor de otro. Y no hayan dónde ponerlo cuando es un mortal igual que ellos. Y esto es tremendo, porque ahí se encubren otras cosas. O sea, cuando una persona tiene una posición de eminencia, el hombre lo tiene por sublime, pero esa persona pierde esa posición de eminencia y deja de ser sublime. ¿Se está viendo? Hay una diferencia muy grande en lo que Jesús está enseñando acá. Cuando Dios tiene algo por sublime, Dios es estable. Dios es estable, Dios no cambia. Dios no menosprecia a nadie. Dios no le da favor a uno sobre otro. Dios se agrada solo porque alguien escucha lo que Él dice. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué tiene que ser lo que Él dice? Porque Él es Dios. Él es Dios. No hay otro antes que Él. No hay otros de que Él le pida consejo. No hay alguien que Él le pida ayuda. Él es Dios. Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, autosuficiente, lo que no somos nosotros, Dios lo es. O sea, por ende Dios exige que lo que Él dice se escuche y se haga. Por eso vemos acá a un hombre llamado Pablo, después de haber conocido las cosas de Dios, vemos al apóstol Pablo acá diciendo, yo fui tomado por Cristo Jesús para alcanzar estas cosas. Yo fui tomado para tomar estas cosas. Y Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dejo lo que está atrás y me extiendo a lo que está hacia adelante. ¿Por qué? Mira lo que Pablo dice, para alcanzar. O sea, mientras nosotros estemos en la carrera, vamos a estar tratando de alcanzar. Tratando de alcanzar. Esa palabra alcanzar es poder tomar algo. Poder tomar algo. Cuando yo poseo las cosas, yo no tengo que hacer esfuerzos para alcanzarlas. Cuando yo poseo las cosas, simplemente las tomo porque están a mi disposición. Cuando yo estoy procurando alcanzar algo es porque yo no llego a eso aún. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y esto es lo que yo quiero que entendamos en este día. Cristo nos ha llamado a nosotros a tomar las cosas de Él, a alcanzarlas. Las cosas sublimes son las de Él. Las cosas del mundo son basura. Sencillo, sencillo. Cristo nos ha llamado a buscar las cosas de Él. Si usted va a Mateo 6, Dios es bueno y maravilloso. Vamos a ir al versículo 31. Mira lo que está diciendo aquí Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. No afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Veamos allí, el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia son las cosas del Señor. Amén. Y estas cosas serán añadidas, son las cosas del mundo. Todo lo que podamos obtener en este mundo. Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que es sublime. Amén. Lo que es sublime. Todas estas cosas os serán añadidas, lo que es basura, abominación para con Dios.
Usted dirá, bueno, pero Dios nos va a dar basura, abominación. Repito lo que dije al comienzo, Pablo lo que hace es un contraste para decir qué nivel tienen estas cosas de acuerdo a Dios. ¿Se está viendo? Hace una comparación de acuerdo a Dios. Lo mismo que hizo Isaías, cuando Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Él está haciendo una comparación de lo que nosotros podemos hacer como sublime delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús nos estaba enseñando acá que algunas cosas que ellos practicaban, como de repente ayudar a otro o mostrar cualquier buena obra por allí, eso Dios lo abominaba. Eso no era lo que Jesús estaba enseñando. Jesús estaba enseñando que la justicia de Dios era más alta, era más sublime, era más pura. Era algo verdadero, algo genuino, algo que se hace con una razón correcta, algo que produce buenos frutos, algo que le da al que la recibe algo de provecho. Es algo bueno, algo que el hombre no puede producir. ¿Por qué? Dice Santiago, Dios es bueno y maravilloso. Está lloviendo con sol. Santiago, mira lo que dice Santiago, Santiago 4. En el nombre de Cristo Jesús. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mira esto. Santiago no está hablando allí que algunas cosas que nosotros tenemos en la vida, algunas cosas que queremos, Dios porque las queramos o porque las tengamos, seamos enemigos de Dios. Santiago no está enseñando eso. Santiago está enseñando que los que buscan esas cosas, los que hacen de esas cosas un anhelo, porque cuando Jesús habla de que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, les está hablando previamente a eso, le está hablando de el afán y la ansiedad. ¿Qué es el afán y la ansiedad? Esas cosas que vienen a nosotros, que nos hacen estar preocupados por cosas terrenales, que Dios provee. Que Dios provee. O sea, ¿por qué? Porque el ocuparse de estas cosas, dice Pablo, que es muerte. Sí. Pablo está enseñando allí que es malo ocuparse en las cosas terrenales. No está enseñando eso. Pero está enseñando que si vives conforme a eso, morirás. Sí. Son dos cosas distintas. Cuando nosotros tenemos las cosas de Dios como sublime, nosotros igual participamos de las cosas terrenales. Igual disfrutamos las cosas terrenales. Pero ¿qué pasa? Que nuestro ser, lo sublime, es Dios. En nuestro ser, lo grande es Dios. El que determina nuestra manera de vivir es Dios. Cada día estamos regidos por lo que Dios dice. En nuestra vida, nuestras prácticas son distintas a la gente que no tiene a Dios. Muy distintas. Usted ve un creyente va a hacer un negocio y va primero a la presencia de Dios a ver si es la voluntad de Dios que él haga ese negocio. Y va una tras vez a dejar eso en las manos de Dios. Un creyente va a comer y no se apresura a llevar el bocado a la boca. Un creyente hace un selá, como dice el salmista, y ora al Dios de los cielos para darle gracias por lo que le está proveyendo en el momento. Un creyente, aunque tenga para comprar las cosas y tenga lo suficiente y tenga techo y tenga todas las cosas que se necesitan para vivir, siempre voltea a los cielos a dar gracias porque sabe que todo lo que tiene viene del Señor.
Eso es un creyente. El impío no es distinto, lo que pasa es que no lo sabe y por eso no da gracia y por eso no vive una vida agradable delante de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué hace que una persona sea de una o de otra manera? Lo que tienen por sublime. ¿Qué tienes por sublime en tu vida? Si lo que es sublime para ti es Cristo Jesús, tú vas a vivir una vida que agrada a Dios. Porque vas a buscar las cosas de Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos ese texto de Filipenses, que Pablo pasa en el capítulo 3 a expresar todas esas cosas que él hacía para la gloria del Señor, en el capítulo 2, Pablo parte a hablar de esto. Y lo hace en el versículo 5, diciendo: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Pablo está enseñando en este contexto que nosotros haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero ¿qué sentir hubo en Cristo Jesús? Él siendo por naturaleza el Dios de los cielos. Cuando yo digo que algo es por naturaleza, yo digo, mira, esa mata por naturaleza es de mango. Ella suelta mango, ya no va a hacer otra cosa. Jesús por naturaleza es Dios. O sea, Él es Dios, no va a dejar de ser Dios. Amén. Y son cosas. Entonces Él por naturaleza Dios, siendo Dios, Él no se estimó, Él no estimó ni se aferró a que Él era Dios. ¿Se ve lo que está diciendo Pablo acá? Él no dijo, bueno, yo soy Dios y yo no tengo que... No. Él siendo Dios, dice el apóstol Pablo, se despojó a sí mismo. ¿Por qué dice a sí mismo? Porque otro no lo podía despojar. Como cuando él le dice a sus discípulos, a mí nadie me quita la vida. Yo la tomo porque tengo el poder para tomarla. Amén. Acá está diciendo que él se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Nota, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay una enseñanza grande de parte de Dios. Él no estimó ser por naturaleza Dios. O sea que él no tiene en su esencia de ser Dios, que por ser Dios Él puede destruir, hacer juicios, crear, hacer nuevas todas las cosas. Él puede bendecir, Él puede maldecir, que Él no puede hacer como Dios. Pero Él no se aferró a eso. O sea, Él no tuvo por sublime eso, sino otras cosas. ¿Se ve? Y no estoy diciendo que eso no está en su naturaleza, está en su naturaleza, pero también está en su naturaleza la justicia, la misericordia, el amor, la piedad, la compasión. O sea, que Dios no se aferró a aquello, sino que se despojó y tuvo misericordia y por eso se hizo un hombre. Porque nosotros sabemos que Él se hizo hombre para rescatarnos a nosotros, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Porque dice el apóstol a los hebreos que por tanto sus hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que Él cuando se hace hombre, Él se hace hombre ¿para qué? Para libertarnos a nosotros. Entonces vemos cómo Él tenía lo sublime, porque Dios es sublime desde cualquier punto de vista que tú quieras verlo. Porque lo débil de Dios, dice la palabra, es más fuerte que nosotros. Impresionante. Cuando habla de Jesús, Él dice que Él descubrió su mano. Impresionante lo que Dios dice. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios mismo no se aferró a las cosas que estaban delante de Él, sino que buscó algo que para Él era mucho más excelente, tener misericordia. La Escritura, si algo nos enseña que Dios ama y se complace, es en tener misericordia. Amén. Tenemos un Dios tan bueno que se agrada en tener misericordia. Por eso vemos a un hombre como el apóstol Pablo, que habiendo perseguido a la iglesia, Jesús lo hace el más grande de los apóstoles. Lo levanta a revelar
el evangelio a todas las naciones. Por eso decimos que es el más grande de los apóstoles, porque hubieron otros apóstoles, pero fueron a Israel. Pero Pablo fue un apóstol a los gentiles. Cuando hablamos de los gentiles, Israel es una nación. Los gentiles, el resto de las naciones. Pablo fue enviado al resto de las naciones a abrir los ojos y a predicarle el evangelio. Y Dios le dio ese favor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que se complace en tener misericordia. Pero ¿por qué Dios le dio ese favor a Pablo? Acá lo podemos ver porque empezamos con él. Porque él tenía por basura las cosas del mundo con tal ganar a Cristo. Por eso Cristo le dio ese favor. Porque a veces llegamos y, los textos son muy bonitos, Señor, no, la palabra, las promesas, Dios está conmigo, el que habita el abrigo del Altísimo. Sí, son textos muy bonitos, pero esos textos no son para cualquiera. El texto de que el que habita el abrigo del Altísimo estará bajo la sombra del Omnipotente te está diciendo que si tú vas al abrigo del Altísimo, vas a estar bajo la sombra de ese Omnipotente. Pero tú tienes que ir al abrigo del Altísimo. Y son cuestiones que a veces nos agarramos las promesas, pero no leemos bien la promesa. Las promesas, la Biblia dice que son para el creyente. La Biblia también nos enseña que todas las cosas que Dios creó, Dios las creó para que el creyente las disfrutase. Esto no es que el creyente es el único que participa de las cosas, porque a veces hay creyentes que tienen menos que otros que no son creyentes. Pero hay una diferencia, el creyente disfruta las cosas, más el no creyente no las disfruta. Vive una vida afanándose por mantener esas cosas. Dice Salomón que al rico la riqueza, la abundancia no lo deja dormir. Pero Dios a su amado le da el sueño. Qué diferencia, ¿cierto? Porque aquel que tiene por sublime a Dios, Dios le da todas las cosas. Dios le da el trabajo al impío de amontonar todas las cosas para él dársela al que a él le agrada. Eso hace Dios. El que entiende esto tiene por sublime a Dios, porque sabe que de Dios vienen todas las cosas. Cuando vemos a estas personas, usted ve a los creyentes, usted se lo imagina como gente que bueno, ahí que no hallaban qué hacer. No, fueron unos vivos, porque agarraron a Dios, buscaron a Dios, porque entendieron que todo estaba en Dios. Todo estaba en Dios. Lo más excelente que puede haber en esta vida es Cristo. Yo cuando leo Juan 14, desde el comienzo, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo entiendo algo muy importante para cualquiera entender. Y es que Jesús es la vida. Cuando tenemos a Jesús es que realmente vivimos. Es que realmente disfrutamos las cosas. Dormimos. Disfrutamos lo que tenemos. Lo que hacemos lo hacemos seguros. Nuestro temor es Dios. Y qué bendición cuando nuestro temor es Dios. Porque David, cuando iba a ser castigado por su pecado, llega el profeta y le dice a David, después de haber censado el pueblo, bueno, escoge, ¿qué castigo quieres? Y David entre los 3 castigos escoge ser azotado por el Señor. Y David dice, sí, porque Él es muy misericordioso, caiga yo en sus manos. Tremendo. Un hombre acá de Dios que conocía al Señor porque sabía que era lo sublime, sabía que era lo primero. Por eso es que cuando nosotros vamos y hacemos las cosas para Él y le servimos con pasión y con nuestro tiempo y con denuedo, mire, Dios está allí y cada día nos hace más seguros de lo que hacemos. Y la bendición de Dios cada día cae sobre nuestras vidas. Dios abre sus manos y nos colma de bendiciones, nos abre las puertas. Nos abre las puertas, va formando nuestros pasos. Vemos que en nuestra vida Dios lo que está es creando algo nuevo. Dios está haciendo nuevas todas las cosas. ¿Pero por qué? Porque tú lo tuviste a Él por sublime. Tú para ti Él es precioso. Porque dice Pedro, lo leímos ayer en el libro de Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, Primera de Pedro 2, 4, ¿estamos allí? Primera de Pedro 2, 4.
Leo en el nombre de Cristo Jesús. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Dios es bueno y es maravilloso. Nota lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. En el versículo 6. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué dice Dios? He aquí, pongo. Pero ¿cómo era esa piedra? Escogida y preciosa. ¿Quién dice que es escogida y preciosa? Dios. Dios dice que es escogida y preciosa. Pero vemos que hay dos tipos de personas que ve cada uno de una manera esa piedra. Porque dice Pedro en el versículo 7, para ustedes pues los que creéis, Él es precioso. Para los que creemos. Pero dice en el 8, ahí mismo después dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea que hay otros que desechan la piedra. En este caso desecharon los edificadores, está hablando de Israel. Pero hoy día muchos como Israel desechan esa piedra que es preciosa, que es Jesús. Tú a veces vas a alguien a hablarle de Jesús, ¡ay, qué fastidio! Jesús, otra vez, fanáticos, ¿eh? ¡Locos! Basta mirar el mundo para ver quién está más loco, ¿no? Basta ver las acciones y las obras para ver quién está loco. Porque eso hay que entenderlo, ¿verdad? Porque loco es alguien que no coordina. Y si algo hacemos los creyentes es que estamos bien cuerdos, coordinamos realmente la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Pero mira esto, que es lo que nos compete hoy. Dios dice que para nosotros los que creemos, Él es precioso. ¿Por qué? Porque para nosotros Él es sublime, Él es grande, Él es excelso. Para nosotros Él es lo mejor. Otro sale y siente un éxtasis, siente algo muy bueno al tomarse una caja de cerveza y terminar borracho tirado ahí en la pared. Siente algo precioso con eso. Otro siente algo precioso yéndose a una fiesta que termina a tiro. Ellos sienten algo precioso. Por lo menos nosotros los creyentes sentimos algo precioso leyendo las Escrituras, escuchando de Jesús, alabando al que vive para siempre. Sentimos algo especial. ¿Por qué? Porque Él es sublime. Amén. Porque Él es grande. Porque para nosotros Él es precioso. Sí. ¿Por qué Israel desechó a Jesucristo? Porque las cosas de ellos, lo que ellos hacían, lo tenían como más sublime que Jesucristo. ¿Por qué nosotros recibimos a Jesucristo? Porque para nosotros Jesucristo es más grande que todo lo que el mundo nos ha ofrecido y nos quiere ofrecer hoy. Porque yo tengo en el Señor hasta hoy 11 años. Y en mis 11 años sirviendo, óigase bien, sirviendo al Señor. Sirviéndolo, yendo a hospitales, a cárceles, yendo a predicar, a hablar, metiéndome a los barrios, yendo por allí a donar, a hacer donativos, regalos, sirviendo a la comunidad. Entonces, eso es servir a Dios. En mis 11 años que yo tengo sirviendo a Dios, mire, el mundo todavía no me puede ofrecer nada que yo vea que es mejor que Cristo. Y cuando digo que es mejor, no estoy haciendo un buen contraste. Porque no, ni siquiera algo que le llegue a los pies
a Jesucristo. ¿Y por qué ha de ser así? ¿O por qué es así? Porque para mí Cristo es sublime y el mundo no lo entiende. El mundo no lo entiende. Hay personas que a veces lo desprecian a uno por Jesucristo, porque ellos no entienden que Jesús es sublime. Ellos no entienden que Jesús es precioso y es digno en gran manera. Porque Él, siendo por naturaleza Dios, no le importó ser Dios, sino que se despojó para venir a buscarme a mí, a buscar a cada creyente, a cada aquel que cree en Él. ¿Cómo no va a ser Él sublime para mí? Si la palabra me dice que en mí tiene que estar este sentir que tuvo también Cristo Jesús. Él tuvo ese sentir, yo tengo que tener ese sentir, ese mismo pensamiento. Y esto es impresionante porque Pablo allí en ese capítulo 2 continúa hablando antes de él saltar a hablar que tenía todo por basura, por amor a Cristo. Él dice allí en Filipenses 2, y dice de la siguiente manera en el verso 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Subraya esto, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo de suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo que ellos más desean, no lo que es de Cristo Jesús. Eso dijo Pablo a Timoteo, hablando de creyentes. Y es una realidad, hermano. Es una realidad. Yo recuerdo una vez que estábamos haciendo una donación en el hospital de niños, ¿recuerdas? Y me conseguí una muchacha que estaba en otra iglesia. Y me para y me empieza a decir, oye, tremendo ministerio de estar ayudando en los hospitales. Y yo le digo que ese es el ministerio del cristiano, porque Jesús dijo que el que me visitaste en el hospital, fuiste a la cárcel. Le hablo de este texto, que el ministerio de todo cristiano es este. Y ella me dice, no, yo no tengo ese ministerio de ir a la cárcel. Claro, porque buscan lo que es de ellos. Y hay personas que son así. Hay personas que van a iglesia, pero porque tienen aire acondicionado. Yo creo que allá en África, en esas iglesias que están en monte, ellos no fueran creyentes. Reprendieran al diablo todo el tiempo. Porque no entienden que Cristo nos ha llamado a buscar a lo sublime. ¿Y sabes cómo nació lo sublime acá, en este mundo? Nació en un pesebre. Nació allá, en un lugar donde estaban los animales, donde estaba la paja. Ahí nació el Señor. Y nació allí, ¿sabes por qué? Porque no se halló lugar para Él en el hotel. En el hotel no había lugar para Él. ¿No había lugar para quién? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque lo que nos enseña la Biblia es que la estrella se paró a donde estaba el Rey. Y una hueste celestial se apareció delante de unos pastores y decía, gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque estaba ese niño allí, que era Jesús de Nazaret. Pero él tuvo por sublime, porque él sabía que él iba a nacer así. No le importó. No le importó. Porque él, lo sublime para él era rescatarnos a nosotros. Y era la manera. Era la manera. Usted puede decir, no, pero es que él pudo. No. Porque su vida es lo que nos rescata. Porque el que dice que está en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Sencillo. La vida de Cristo es lo que nos rescata a nosotros. Las obras de Cristo en nosotros, eso es lo que nos salva. Porque dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a esta vida, a estos pensamientos naturales, sino que son guiados por el Espíritu de Dios. Tremendo. Y son cosas. Sí, para algunos
las cosas de Dios, no, nadie tiene eso por sublime, como cierta persona me dijo días atrás, ustedes hacen esto, pierden el tiempo, yo estoy en mi casa disfrutando, yo no voy a estar haciendo esto para los demás. Triste, piensas tú así, yo no, yo prefiero hacer cosas para los demás, pero Dios me bendice, amén, Dios me bendice y esa es la diferencia. Sigue durmiendo en tu casa, yo sigo trabajando para los demás, porque esa es la orden de Cristo. Entonces hay una diferencia. Lo que él tiene por sublime es sentarse con el control y prender el televisor y jactarse, pero no ayudar a nadie. Eso es lo sublime para él. Pero tú lo ves como anda por allí y tú dices, bueno, eso es lo que le da esa vida. Cuando se le quema el televisor no va a tener con qué arreglarlo. Cuando se le dañe lo otro tampoco. ¿Por qué? Porque lo que tiene por sublime delante de Dios es abominación. ¿Se ve? Y son cuestiones que a veces la persona no entiende. Hay algunos que viven con riqueza y cuando le llega la muerte ahí sí claman a Dios. Pero tu cáncer, tu enfermedad, no la va a sonar el dinero, lo que puedas, puedes pagar los mejores médicos si tienes para pagarlo. Pero eso no te va a liberar de la muerte, porque el único que libra de la muerte se llama Cristo Jesús. Aquel que nosotros los creyentes decimos que es precioso, que es precioso. Y esta es la diferencia. Algo nos diferencia. Y son las cosas, hermano. Mire, esto es tan tremendo que nosotros lo vemos en las iglesias. Hay personas que tienen por sublime el llegar y presentarle un cuento a la iglesia. Tienen eso por sublime. Ven a un hermanito que está pecando, un hermanito que no está obedeciendo y no le dicen nada, porque no hay que decirle nada, hay que tratarlo con amor. Y eso es lo sublime para ellos. Pero hay otros que son más sabios, como aquellos hombres que salieron desde la persecución de Saulo. Dice que muchos no le hablaban, sino solo a los judíos, pero otros eran de aquellos que tenían cosas más sublimes. Y le hablaban no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y la mano de Dios era poderosa con ellos. Porque hay una diferencia. Entonces hay algunos que no solamente ven eso, ay no, hay que hablarle suavecito, no, hay que predicar el evangelio, porque el evangelio es lo que trae el poder de Dios. El evangelio es el que cambia las vidas, es el que quita la hipocresía a aquellos que escuchan. Ahí es que va a salir la hipocresía, cuando escuche la persona. No va a salir si la persona se aferra a vivir así con la apariencia. Los fariseos no podían estar delante de Jesús porque Jesús se los decía, hipócritas. ¿Y por qué Jesús se los decía? Para que ellos vieran en el momento que estaban haciendo una hipocresía y Él se daba cuenta, para que se arrepintieran y Él perdonarles sus pecados. Sencillo. Porque para acercarnos a Dios, dice el apóstol a los hebreos, que tenemos que acercarnos con un corazón sincero, sin incertidumbre de fe. Corazón sincero. En la hipocresía lo que menos hay o lo que no hay es sinceridad. Sencillo. No puede haber sinceridad en la hipocresía. Y son cosas. La palabra viene a sanar, a librar. Pero para que ella te libre, para que ella te sane, tú tienes que tenerla por sublime. Cuando se nos predica el mensaje, a veces tenemos otras cosas. Uy, pero es que yo no puedo hacer esto. Esto sí en mí es difícil. Y allí nos encontramos esos creyentes que tú lo ves que están estancados. Estancados porque llegaron a un punto donde dicen, no, esto que Dios me está pidiendo es muy difícil. Bueno, quédate allí. Pero si te quedas allí, cuando Jesús venga, te vas a alejar avergonzado de Él. Sencillo. Te vas a alejar avergonzado de Él. ¿Por qué? Porque estás estancado con algo que tienes que soltar, porque Jesús es el que te dice que tienes que soltarlo. Jesús vino a perfeccionarnos. Y el que te va a estar diciendo, no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuérdate de lo que has oído y recibido y guárdalo. Guárdalo. Son cosas, no podemos estar estancados. Tenemos que estar caminando, consciente, andando en las cosas del Señor cada día. Andando. Y más cuando vemos los tiempos que vivimos, más apuraditos con el Señor, confiando en sus palabras, confiando que en Él estaremos seguros. Sencillo. Si usted tiene esto por sublime, las situaciones los van a enrollar. Así como el mundo cambia en moda, usted va a cambiar en moda. Así como el mundo cambia en tiempo, y vienen tiempos buenos y tiempos malos, usted va a cambiar en tiempos buenos y tiempos malos. Si se lo permite su vida. Pero cuando estamos en Cristo, estamos estables.
Los tiempos pasan, pero nosotros permanecemos. Dice el Señor, el que escuchar estas palabras, yo le diré a quién es semejante. Es semejante al hombre que ahondó profundamente en tierra y vio la roca y allí puso el fundamento de su casa. Vino un viento fuerte, un huracán, un torrencial, un terremoto y allí la casa permaneció. ¿Qué hizo permanecer esa casa? La roca, que es Cristo. El fundamento, que es la palabra. Sencillo, la hizo permanecer. No podemos dejar nosotros que el tiempo nos haga a nosotros volver allá. No, nosotros somos de Cristo. Y los que somos de Cristo, lo sublime es lo de Dios. Y esto es importante porque en el tiempo difícil vas a tener la situación, y vaya que es difícil cuando está la situación. Pero hay una palabra que Dios dice y para ti esa palabra es sublime. Tu corazón se va a anclar en esa palabra. ¿Y sabes qué pasa cuando tu corazón se ancla en lo que Dios dice? La situación no te toca. Aunque pases por el fuego no te quemarás. Si por las aguas no te anegarás. La llama no arderá en ti, dice el Señor. ¿Por qué? Porque tu confianza es Él. Es así. Y cuando tú estás en sus palabras, Él está contigo. Él está contigo. Y esa es la diferencia. A veces tenemos otras cosas por sublime y queremos las cosas del Señor. Imposible. No podemos servir a dos señores a la vez. No podemos. Y eso nos lo enseñó Jesús. No podemos servir al mundo y a Dios. No podemos buscar las riquezas y a Dios. No. No. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo esto vendrá por añadidura. Impresionante. Porque de que viene, viene. Pero es añadidura. Y esto es tremendo. Porque cuando usted viene a su vida algo, usted sabe que eso viene de Dios porque usted está en Dios. Usted ha soportado la tempestad en Dios. Cuando eso llega, usted dice, esto viene del Señor. Esto no trae tristeza. Esto no trae tristeza. Porque viene del Señor. Y es la diferencia. Cuando nosotros somos de Cristo, a veces nos toca esperar buen rato, buen trecho por las cosas. Pero qué bien esperar. ¿Sabes qué es bueno? Esperar algo y disfrutarlo. ¿Sabes qué es malo? Lograr algo rápido y después nos dé mucha tristeza. ¿Se ve? Eso sí es malo. Es mejor esperar y disfrutar. Eso es mucho mejor. Y eso es lo que el creyente sabe. Por eso tiene por sublime las promesas de Dios. Sabe lo que Dios dice. Cuando Jesús le dice a estos fariseos esto, era porque ellos se reían. Ellos se reían porque Jesús hablaba de la avaricia. Y como ellos eran avaros, se reían. Se reían. Y Jesucristo le dice, ustedes se justifican ustedes mismos, porque ustedes buscan la justicia de los hombres. Y es eso, porque buscan ser vistos, buscan ser hallados bien por los demás, ser aceptos delante de los demás. Y qué triste cuando vemos una persona que se preocupa por verse acepto, por estar aceptado por otros, en vez de preocuparse por vivir una vida congruente con lo que Dios dice, por vivir una vida agradable ante el Dios de los cielos, que de allí tendrá una buena recompensa. Esa es la diferencia. Vamos a ir nuevamente allí, pero vamos al libro de Lucas, pero vamos a ir al capítulo 9. Vamos a ir al versículo 26. ¿Estamos allí? Vamos a leerlo del 25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Nota esto, lo que está diciendo ahí el Señor.
Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo? O sea, si logra con creces todas las cosas, pero se destruye a sí mismo a la final. ¿De qué le aprovecha eso? Dice el Señor. ¿Para qué le sirve eso? Y hay personas, no, es que yo no voy a soltar esto porque no, es que esto es muy difícil. ¿Y cómo lograré esto? ¿De qué te sirve a ti eso? Si te estás destruyendo. ¿Se ve? ¿De qué te sirve? ¿Para qué te aprovecha? Qué bueno cuando las cosas nos aprovechan. Qué bueno cuando tenemos cosas y estamos alegres, con gozo, no debemos nada, no le estamos quitando nada a nadie, no nos están fastidiando porque tenemos cosas de los demás, no. Qué bueno cuando tenemos las cosas pero estamos tranquilos, ¿cierto? Qué bueno. Y solo eso se logra haciendo las palabras de Jesús. Porque Jesús dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Y acá es donde está la cuestión. Porque cuando nosotros no queremos perder algo, cuando nosotros no queremos obedecer las palabras de Jesús porque algo perdemos o porque algo no es acepto, nosotros nos avergonzamos de Él. ¿Se ve? Y cuando nosotros hacemos eso, Jesús dice que Él se avergonzará de nosotros. Que Él se avergonzará de nosotros. Y son cuestiones tremendas, porque ¿quién salva? ¿Quién da libertad? ¿Quién da la capacidad de disfrutar las cosas? ¿Quién da la vida? ¿Quién da la salud? Jesús. ¿Quién más sino Jesús? A veces vemos personas en esta línea. Me ha tocado conocer personas que, oye, contribuyen con las iglesias. Contribuyen. Son personas de buen corazón y hacen donativos a las iglesias. Y tú los ves en idolatrías. Dicen, no, yo creo en Dios, pero en mi virgencita. Y uno dice, ¿qué es de más valor para ti? Eso que tradicionalmente te enseñaron que era un dios o que era una diosa, velo como tú quieras verlo. No es ni uno ni la otra cosa. Pero ¿qué es de más estima para ti? ¿Eso o las palabras de Jesús? Porque Jesús es el que está en contra de todas esas cosas. ¿Quién aborrece la idolatría? Dios. ¿Quién abomina los ídolos? Dios. Entonces yo tengo por algo más sublime un yeso, porque me enseñaron desde pequeño que ese yeso es la Virgen yo no sé quién. Por mucho que quieras investigar, yo te voy a hablar de la Virgen más venerada pues por los idólatras en el mundo, y es la Virgen María. La Virgen María, dice la Escritura, que cuando le apareció un ángel, ella dijo que su Señor se había compadecido de ella y que la había visto con buenos ojos. Habló de aquel Rey de Reyes, del Señor, como su Señor. Amén. O sea, esta Virgen que muchos utilizan para venerar hoy, ella veneró a alguien. ¿Y a quién veneró? Al Señor. Al que dicen hoy que ella es la Madre de Dios, porque dicen María, Madre de Dios. Impresionante. Hay que tener una mente bien reprobada para uno creer que María es la Madre de Dios, ¿cierto? Porque Dios no tiene madre, sencillo. Ah, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero María no es la madre de Dios. María es la madre del Hijo de Dios. Y hay una diferencia. Hay una diferencia.
¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es la manifestación de Dios como hombre. Y María fue escogida para traer a este ser al mundo. María, después que vive su vida en virginidad, es tomada por el Espíritu Santo y en ella es concebido este ser que es Jesucristo. Después María sigue su vida y tiene más hijos, que los vemos allí en la palabra. Tiene más hijos. Entonces, vemos que ya ella deja de ser virgen. O sea, fue virgen antes de nacer Judas y Santiago y sus otros hermanos. ¿Se ve? Porque ella, aún naciendo Jesús, ella era virgen, o sea, ya no tuvo relaciones con hombre. O sea, que ya no era virgen para ser venerada. Entonces, ¿qué es lo que hace que las personas caigan en tal cosa? Bueno, las tradiciones del hombre. Las tradiciones del hombre. Vemos con tristeza hoy día de cada líder que se levanta, hacen santos. De cada mujer que da una vida de entrega a Dios, hacen vírgenes. Y usted ve, por eso hay tantas vírgenes. No tengo la historia de cada virgen. Por eso digo que hablo de María, porque es la primera y la sacan de la palabra. Y es la gran apostasía de la Iglesia Católica. Porque es una apostasía. Llamar redentora, corredentora con Jesús. Cuando dice la palabra, yo soy el Señor, tu redentor. Y no hay otro redentor sino yo. Eso dice el Señor. ¿Y quién es el redentor? Jesús de Nazaret. La agarran para pedirle que ella le pida a Jesús. Dice la palabra que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Sencillo. Y son cosas. ¿Qué hace que estas cosas se practiquen? Que el ser humano tiene por sublime las cosas del mundo. Vemos personas toda una vida trabajando por un negocio y encerrados en el negocio y no hacen más nada sino el negocio y van para allá y toda una preocupación. Después se mueren. ¿Quién se queda con eso? ¿A quién le dejas eso? ¿Qué va a hacer de eso mañana? Tú no sabes si lo va a agarrar quién o lo va a tener quién. Y ven su vida encarcelado porque van tras lo sublime del hombre. Qué bendición ver, como dice el predicador, que era mejor estar en un rincón en el terrado con un pedacitico de pan que estar en una casa llena de provisiones con una mujer rencillosa. Tremendo, ¿no? Tremendo, que es mejor. ¿Por qué? Porque tienes paz, tienes tranquilidad, vives feliz. Y esa es la diferencia. Que Dios no nos da beneficios, Dios nos beneficia desde que lo servimos hasta que partimos. Y somos extra beneficiados por el Dios de los cielos, porque nos abre de bendición en bendición cada camino. Vivimos vidas bendecidas, porque nuestra preocupación es el Dios de los cielos. Y Él dice, llevad mi yugo sobre ustedes, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Tremendo. Qué bendición uno entender estas cosas. ¿Sí? Todo está, hermano, en que tengas tú por sublime. Pero lo que tengas tú por sublime trae sus cosas. Trae sus cosas, sencillo. Hay personas que llegan y están en un trabajo y nada más ven a sus hijos en las tardes y bueno, no, es que tengo que trabajar hasta tarde y no puedo, y a veces algunas no lo ven sino cuando están dormidos, y entonces viven vida y no le dedican tiempo a sus hijos. Entonces después los hijos son o ladrones o marihuaneros o prostitutas, entonces le echan la culpa ¿a quién? Ay, Señor, ¿por qué me salió así? ¿Por qué te salió así? Viviste una vida esclavizada, un trabajo, en vez de ocuparte de tus hijos. ¿Qué están haciendo tus hijos? ¿Qué van a hacer tus hijos mañana? Mi hijo sale a jugar ahí, yo lo vigilo. Mi hijo lo vigilo, pendiente, mosca. ¿Por qué? Porque tú tienes que enseñarlo. ¿Para qué Dios nos da hijos? Para enseñarlos, para saber qué están haciendo, para saber dónde están,
para educarlos, para instruirlos, para guiarlos por un buen camino. Para eso Dios nos da a los hijos. ¿A dónde está tu hijo? Ay, no sé, salió por ahí. Y entonces mañana es un malandro aquí. ¿De quién es culpa? Culpa tuya, porque no lo criaste, no lo cuidaste. Pero qué bueno cuando Dios nos es por sublime. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a cuidar a nuestros hijos. Dios nos enseña a cuidar a nuestros hijos. Y esa es la bendición. Esa es la bendición. Y vemos a nuestros hijos, mira, ya con corta edad, mira, sacándose su miembrecito, orinando en el lugar como es. Y vemos niños mucho más grandotes usando pañales. ¿Dónde está la diferencia? Porque Dios nos enseña las cosas, cómo he de hacerlas. Nos enseña a instruir, nos guía. Hay una diferencia en lo que hacemos, que Dios está con nosotros. Y todo lo que hacemos va a dar fruto, porque Dios dice, instrúyelo en el camino, ojo, conforme a su palabra. Y aun cuando fuere grande, Él no se apartará del buen camino. Esa es la diferencia. ¿Qué tenemos por sublime? Jesús hablaba y estas palabras molestaban a la multitud, tanto que llegaron a crucificarlo. Si ellos hubiesen entendido siquiera que estas palabras le iban a dar vida. ¿Por qué? Porque le iban a dar un buen hogar, una buena familia. Una buena familia. No un hogar que a veces toca, que llega y muchas groserías, muchas peleas, Dios no quiere eso, Dios quiere un hogar de paz, un hogar de tranquilidad, donde los hijos respetan a los padres, donde los hijos hacen lo que los padres les dicen, donde los hijos honran a los padres. Pero eso es algo que se siembra, que se hace. Eso no es algo que ¡fum! Salió. No, eso es algo que se cosecha después de una siembra que se ara una tras vez. La semilla hay que regarla. Como nosotros vemos allí esas maticas cada vez están más bonitas. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que nosotros venimos haciendo constantemente. ¿Ve? Porque igual la basura, usted ve que usted limpia y al rato ve que el poco basurero, entonces hay que volver a limpiar. No importa. Algún día los que no tienen conciencia la tomarán. Y si no la tomarán, dice la palabra, voltearás a buscar al malo y no lo hallarás. Sencillo. Pero usted tiene que hacer lo que es correcto, hacer lo que es bueno, lo que agrada a Dios. ¿Eso le va a traer problemas? Claro que sí. El hablar lo que Dios dice le va a traer circunstancias adversas, porque hay personas que no les gusta que le digan la verdad. Yo quiero que me digan la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad me beneficia, la verdad me alumbra, la verdad me hace andar a mí por el lugar correcto, el lugar que Dios quiere que yo transite. Y si quiero andar por un lado es por el lugar por donde Dios quiere que yo ande. Por allí quiero yo andar, porque sé que la bendición del Dios vivo va a estar sobre mi casa y sobre mi vida todos los días de mi vida. Y me va a cubrir a mis hijos hasta la 4ª generación, porque esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Pero entonces queremos vivir vida con lo sublime, matándonos por obtener las cosas de la vida. Codiciando, ardiendo, envidiando, porque eso es lo que más se ve hoy, la envidia. Y queremos las cosas de Dios. Así no se pueden obtener las cosas de Dios. Así no se obtienen las cosas de Dios. Las cosas de Dios se obtienen como Dios dice, sirviéndole a Él, haciendo lo que Él dice. Así es que se obtienen las cosas. ¡Qué bendición! Mira, Dios dice que encerró todo en Cristo. Todas las riquezas de Dios están escondidas en Cristo Jesús. Yo veo la historia de un hombre llamado Jacob, que este hombre después su nombre le es cambiado a Israel y viene la nación de Israel. Pero Israel titula a Jesucristo, aquel que gobernará. Eso significa Israel, el que ha de gobernar, Jesús. Y vemos a este hombre que Dios en su vida, en este mundo, le dio la capacidad a él de hacer las riquezas. Dios le dio a él la capacidad y él soñaba cómo iba a tratar las ovejas, cómo las iba a hacer que se emparentaran, cómo las iba a tener, a qué las iba a exponer, todo por sueño.
Y este hombre fructificó y fue multiplicado porque Dios le dio la manera de hacer las riquezas. Igualmente el creyente, Dios nos ha dado la manera, porque dice que todas las riquezas están escondidas en Cristo Jesús. Todas las riquezas están en Cristo Jesús. Sí, la riqueza nuestra provisión, nuestra prosperidad, ¿dónde está? En Cristo Jesús. Sencillo. Tú le dices esto a un no creyente y te dice que estás loco. Pero yo no soy no creyente, yo soy un creyente. Por eso disfruto y vivo las cosas de Dios. Porque Dios la dejó en provisión a los creyentes. Porque están en Cristo Jesús. Amén. Solamente el creyente tiene acceso a eso. No es todo el mundo, no es por meterse en la iglesia, no. Eso es para el creyente. El creyente es el que cree, el que recibe, porque es palabra del Señor. Esa es la diferencia. Sí, el creyente tiene acceso a esas cosas. Eso es que cuando Pedro dice Él es precioso, Pedro no está diciendo cualquier cosa. Para nosotros Él es precioso. ¿Por qué para Jesús? Porque Jesús para mí es precioso. ¿Por qué? Porque lo que en mi vida tengo bueno viene de Él. Todo lo que hoy soy y quiero ser viene de Él. Para mí Él es precioso. Todo lo que tengo de alto valor está en Él. Para mí Él es precioso. Y todas las demás cosas, sencillo. No tengo por qué explicarlo, la palabra lo dice, vienen por añadidura. Vienen por añadidura. Las cosas de mi vida vienen por añadidura. ¿Por qué? Porque Jesús las añade. Jesús me provee y hace las cosas en mi vida. ¿Vendrá un tiempo dificultoso? Sí, vendrán. Pero solo son tiempos, pasan. ¿Vendrán tiempos de bendición? Sí, vendrán. Y muchos. Y también son tiempos, pasan. Pero la bendición de Dios no añade tristeza. Amén. Y Pablo decía, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé también tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La riqueza está en Cristo. La riqueza está en Cristo. Por eso predicamos a Cristo. ¿Sabes por qué predicamos a Cristo? Para tú, quien quiera que seas, que escuchas, sepas que Cristo ofrece esto al que le cree. Cristo le ofrece vida al que le cree. Al que le cree le ofrece vida. Al que le cree le ofrece cambiar su situación, tomar el control de su vida, porque Él es el que todo lo sabe. ¿Quién sabrá lo que ha de pasar mañana? Cristo Jesús. ¿Quién sabe lo que ha de ser más tarde? Cristo Jesús. ¿Quién sabe todo lo que ha de hacer en nuestra vida? Cristo Jesús. Si yo quiero estar seguro, necesito a Cristo Jesús. No predicamos a un Cristo muerto, predicamos a un Cristo que está vivo. La gloria sea por el Señor. Vamos a darle gracias. Amén.